Yali, neno toca Lilical-Tonac. El sol alcanzó su cenit y nosotros llegamos a la cuarta casilla de esta 13ª trecena, el tonali Nahui Xochitl. Un tonali muy interesante porque el numeral 4, recuerden que nos establece los 4 rumbos. Es esos recorridos por esos rumbos del oriente, norte, poniente, del sur, que va haciendo nuestro sol. Sabemos que estos 4 puntos también representan lo que es la estructura, la base sólida sobre la cual nosotros empezamos a construir una segunda etapa. La flor Xochitl también nos habla de ese punto máximo que alcanzan las plantas que tienen flores y muestran esa parte maravillosa que es pues los órganos sexuales de la flor, que se van a transformar cuando se cierre en semillas o en fruto. Así que bajo este sol maravilloso, porque el 4 tiene como regente a Tonatiuh, nosotros tenemos que mostrar nuestra belleza, la grandeza de nuestro ser, porque el regente de Xochitl es Xochiquetzal, el principio femenino joven, y sabemos que cuando se es joven se es arrojado, se es valiente, se tiene pues todas las capacidades, ¿verdad? Al máximo, hasta nuestro intelecto está al 100%, trabajan nuestras neuronas. Bueno, pues Nahui Xochitl es esa invitación a, si somos jóvenes, a orientar nuestra juventud, nuestro potencial, encaminarlo bien. Y si somos adultos, pues a recordar que ese joven, esa fuerza de la juventud, hoy se fusiona con la sabiduría y tenemos que mostrar, aún cuando nos sintamos un poco tristes, la belleza de nuestro ser. ¿Quién viene como señora de la noche? Tlazolteotl, que también es la que tenemos como regente de la trecena. Así que la sabiduría de un principio femenino maduro, que es el que gesta la vida, ella es la tejedora de los destinos, la que barre los caminos. Así que hoy, si necesitamos fuerza de lo femenino, se hace presente, porque también en las imágenes mánticas que acompañan a esta coordenada tenemos 2 mujeres. Una que viene vestida de rojo y que trae su ofrenda, la ritualidad del autosacrificio, y otra que viene vestida de negro, que nos habla de, y trae un pandero, de ese gozo por la vida, de ese encontrar a través de la danza, de la música, del canto, pues sí, el estado de salud, porque cuando nosotros elevamos un canto nos sentimos más plenos en la plegaria que hacemos. Nahui Xochitl es un eco de la tierra, una flor que emerge del dolor y la esperanza. Sus pétalos son las voces de las mujeres, susurros de vida que desafían el silencio. En el jardín del alma, cada color es un grito de libertad, un símbolo de resistencia que florece en la intersección de la memoria y el deseo, recordándonos que aún en la penumbra siempre hay un espacio para renacer. Cada uno habla e interpreta estas imágenes de acuerdo a lo que trae en su corazón. Yo hoy me ocupo, porque preocuparme no resuelve nada, pero entiendo que a pesar de que la vida a veces trae sinsabores y retos, uno tiene que aprender a mostrar la grandeza de su ser, la belleza, y hoy toca florecer con la sabiduría y con el arrojo de la juventud. Yo quise escribir una plegaria hoy para Nahui Xochitl y dice así: Oh Nahui Xochitl, flor de la vida, te invoco en este rincón sagrado, tú que traes la fuerza vital que nos da Tonatiuh y la juventud y la capacidad, la chispa creadora de Xochiquetzal. Te invoco en ese rincón donde el viento acaricia nuestras almas y la tierra abraza nuestros sueños. Guardián de la esencia femenina, enséñanos a danzar con la creatividad, a florecer en la vulnerabilidad, a encontrar en cada pétalo un canto de amor.
Que cada ritual que celebremos sea un tributo a tu luz, una ofrenda de corazones unidos potenciando el espíritu en la comunión. Que al encender la llama y al compartir el pan y la risa, nuestros lazos se fortalezcan y en cada susurro se haga una celebración a la vida. Que en cada latido resuene el nombre de la hermosa Xochiquétzal, la fuerza de Tonatio, y que en cada danza haya una invocación, pues en tu abrazo, Señora Tlazolteotl, hoy nosotros florecemos y en tu esencia encontramos nuestra voz. Yo me quiero sentir hoy como un Chimalxóchitl, Chima de chimali, de escudo, y xochitl de flor. Quiero ser un escudo florido. Quiero ser un girasol, ese que va buscando ese tona, esa energía vital que te fortalece y que te invita a que tú te levantes y crezcas y permanezcas de pie como un guerrero. Que tu voz sea precisamente la flor y el canto. Que eso que deseas, ese llamado, llegue a todos los rincones y haya una respuesta, porque vivimos en comunidad. Y escribí algo precisamente para el girasol, asumiéndome así en esa esencia de esa flor maravillosa. El girasol, hermano del sol, es un amante que se asoma al cielo. Su rostro dorado, un canto a la luz del gran Tonatio, como el alma que busca el calor del autoconocimiento. En sus pétalos suaves se guarda la fragancia del amor. Cada giro, el sol, una súplica, una danza de vida que se despliega tejiendo sueños de fecundidad en el dulce abrazo del aire. Tu tallo erguido, un símbolo de esperanza, sostiene la promesa de florecer. Cada semilla es un secreto, un eco de la belleza que aguarda, la chispa de la creación que espera en la calma del silencio, la transformación que brota con la luz. Oh girasol, en tu esencia se revela el latido profundo de la tierra, la flor que, como el corazón, siempre busca la luz para renacer eternamente en la plenitud del amor, en el abrazo de la vida. Y bueno, nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Nahuizóchitl y como un girasol me yergo alto y orgulloso. Mis amarillos y tonados pétalos alcanzan el cielo. Soy la belleza, la juventud de Xochiquétzal. Una pluma de quetzal es para mí hoy. Yo soy esperanza y felicidad. Soy también un giraluna, la flor que se mantiene fuerte en la oscuridad. Más aún, yo soy Tlazolteotl, mi versión madura, mejorada, florecida, y sin importar lo que la vida me depare, sé que siempre hay un florecimiento. Bueno, pues es un placer compartir. Y sobre todo saber que estas palabras, que este canto, porque esta flor y este canto que a través de esta plataforma lanzo, pues llega a muchos corazones. Todos somos una sola humanidad, todos somos un corazón grandote, el mismo latido de la tierra. Así que gracias por estar aquí. Recuerda, si te ha gustado esta lectura, dame un like, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Kaltonak, porque Lili Kaltonak no te abandona, te bota.